Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a iniciar nuestra tercera semana del segundo bimestre. Vamos a darle con fuerza a las clases. Hay que abrigarse, ya está haciendo frío, ya está corriendo airecito. Hay que protegernos, hay que cuidarnos porque estamos en una época complicada, pero no hay que perder el optimismo, ¿sí? Empecemos nuestra clase. Muy bien. Muy bien chicos, ahora en la semana 14, que es la tercera semana del segundo bimestre, vamos a ver lo que es citología. Vamos a ver células, clasificación, un poquito de la introducción de lo que es la citología y cómo es que se clasifican las células. Muy bien, ¿qué es la citología para empezar? O también llamada biología celular, que ya el nombre ya te da un indicio. La citología o biología celular es el campo de la biología que va a estudiar a la célula, ¿sí? ¿Y qué es la célula? La célula es la unidad anatómica, funcional, hereditaria y evolutiva de todos los seres vivos. Quiere decir que para ser considerado un ser vivo tiene que tener células. Por eso es su unidad anatómica, funcional, hereditaria y evolutiva de todos los seres vivos, ¿sí? Vamos a revisar un poquito de antecedentes, ¿sí? Antecedentes históricos para poder entender cómo es que se ha ido dando con el paso del tiempo el estudio de la citología. Primero tenemos a los hermanos Janssen o Hansen, que son los que inventan el microscopio. Capaz no es un microscopio como el que observas, pero ellos realizan la invención del microscopio, ¿sí? Gracias a los estudios realizados por ellos se puede observar las primeras estructuras microscópicas y de ahí viene el inicio del campo de estudio de la citología o biología celular. El primero en realizar estos estudios fue Robert Hooke. Robert Hooke acuña el término célula. Él mencionó la palabra célula. ¿El que estaba observando? Él observaba la minilla de corcho. Agarró, le hizo un corte delgadísimo, lo puso en el microscopio y lo que él observó fue paredes celulares, pero paredes celulares vacías. Hay que recordar que en el caso del corcho hay presencia de paredes celulares de células muertas, o sea, ya no había contenido celular, solo estaba la pared. Pero Robert Hooke a esto la llamó celda, que es la primera palabra para acuñar el término célula. Y debido a que él le dio el nombre, acuñó el término, se le considera padre de la citología. Robert Hooke es el padre de la citología debido a que acuña el término de célula a través del término celda al observar laminillas de corcho, ¿sí? Luego, con el microscopio se fue mejorando, teniendo que las lunas fueron de mejor calidad, aparece Leeuwenhoek. No tiene que ver nada que ver con Robert Hooke, no son familia, suena parecido el apellido, pero él es otro personaje, Leeuwenhoek. Leeuwenhoek observa protozoarios y espermatozoides en microscopio. Él a esto los llamó animáculos. Mira, animáculos. Y él es el primer registro de células vivas observadas en microscopio, ¿sí? Entonces Leeuwenhoek fue el primero en observar células vivas. Robert Hooke fue el que le dio el nombre, el que acuñó el término, el que a partir de ahí se le llama célula. Pero el primero en observar células vivas fue Leeuwenhoek, ¿sí? Que observó protozoarios, que es el primer caso, y espermatozoides. Y él los llamó animáculos, recuerda, ¿sí? Luego tenemos a Robert Brown, que descubre el núcleo celular. Ya con el microscopio totalmente mejorado, mayor amplitud, él logra observar la parte central de la célula, que es la que dirige y controla todas las actividades, que es el núcleo. Robert Brown la registra. Pasó mucho tiempo con esto que ya se daban cuenta que había presencia de células y aparecen dos científicos. Uno es Matthias Schleiden y el otro es Theodor Schwann, que van a plantear la teoría celular. ¿Qué consiste esto? Uno de ellos trabajaba con plantas y a todas las plantas que él había observado les realizó cortes pequeñitos, lo puso al microscopio y observó que todas estas plantas tenían células. El otro trabajaba con animales y a todos los animalitos una punzadita chiquitita ponía al microscopio células. Entonces varios animalitos le hizo lo mismo y todas tenían células. Entonces los dos se dan cuenta que mira, que todas las plantas tienen células y que todos los animales también tienen células. Entonces llegan a una conclusión, que todos los seres vivos están formados por células. Entonces para ser considerado ser vivo tienes que tener células. Por eso que a los virus no se les considera seres vivos. Los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Porque no han llegado al nivel celular. Ellos se han quedado en niveles mucho más atrasados en el rango, que se llama nivel supramolecular, que pertenecen a los niveles químicos, donde no hay vida. En cambio, la vida empieza a partir de la célula, recuerda. Entonces, para ser llamado ser vivo, tiene que estar formado por células.
Una ampliación a lo que es la teoría celular la plantea Rudolf Virchow, ¿sí? Él plantea una ampliación que dice que toda célula proviene de otra preexistente, que una célula por reproducción tendría que originar a otra, y esta a otra, y así sucesivamente. Entonces, si uno quiere entender qué dice la teoría celular nos dice que todo ser vivo está formado por células y que estas células provienen de otras preexistentes. Y la definición de citología de célula que les he puesto al inicio también pertenece a la teoría celular. ¿Qué es la célula? La unidad anatómica, porque forma parte de la anatomía, de la estructura microscópica de todos los seres vivos. Funcional, porque cada célula cumple una función. Hereditaria, porque las células almacenan lo que es el ADN, que es el material hereditario. Y evolutiva, porque te vas a dar cuenta en la próxima diapositiva que hagamos, en la próxima pizarra de imagen que se ve, que hay dos tipos de células. Una es la procariota y la otra es la eucariota, que ha sucedido por evolución. Las células también han ido evolucionando, ¿sí? Ahí los tienes para que conozcas a Matthias Schleiden, que te decía, a Theodor Schwann y a Rudolf Virchow, que son autores de lo que es la teoría celular. ¿Qué características presenta la célula? La célula va a presentar características. La primera es la de tener naturaleza coloidal. Hay que recordar que existen mezclas heterogéneas, y un tipo de esa mezcla heterogénea son los coloides. ¿Qué es un coloide? Cuando una mezcla heterogénea, para observarla necesita un microscopio. Entonces, en las células sucede eso. Para ver sus partes y su distinta composición, se utiliza el microscopio. Naturaleza coloidal. Formas va a depender de la función. La forma y la función de la célula van estrechamente de la mano. Por ejemplo, forma estrellada que tiene la neurona se debe que para cubrir mayor cantidad de espacio y transmitir la información nerviosa, ¿no? Ya sea del cerebro a los órganos o de los órganos al cerebro. Forma globular, como la tiene el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene esta forma y ha perdido el núcleo para poder transportar la mayor cantidad de oxígeno, y de esta manera oxigenar y nutrir de este compuesto a los organismos, ¿no? A los organismos vivos. Forma poligonal, que es el que lo tiene las células vegetales, la de las plantas, y esto es para darle protección, para permitir esa estructura rígida que se forman los tallos, ¿no? Luego los troncos van a presentar esta estructura poligonal. Y también existe la forma amorfa, que no tiene forma definida, como es el caso de la ameba, ¿no? Y esto es para poder desplazarse, ¿no? El tamaño. En el caso de las células presentamos dos tipos de tamaño. Las microscópicas, que son medidas en micras, esto significa micras, y obvias razones para verlas necesita el microscopio. Y ahí tienes el caso, por ejemplo, de los micrococos, que miden 0,2 micrómetros. Ese es 2 por 10 a la menos 0,2 por 10 a la menos 6 metros. Y acá todavía tiene uno más, 2 por 10 a la menos 7 metros. Es muy pequeño. Es como si un puntito con tu lápiz conteniera ¿cuánto? 1 millón de estos micrococos, o 2 millones de estos, chiquitísimos, ¿no? Pequeños. No se pueden ver a simple vista y por eso es necesario lo que es el microscopio. Después el otro son el tamaño de las macroscópicas, que se miden en metros, que son células que tú ves a simple vista, como por ejemplo el huevito de codorniz, el huevito de gallina o el huevito de avestruz, ¿no? Por no decir otro término. ¿Sí? Son células que a simple vista se pueden ver. O por ejemplo en tu piel tú observas y se ve como un rombito y sale el pelito. Células macroscópicas, ¿no? Pero hay casos ya de tamaños muy exagerados, como es el caso de la célula nerviosa de la jirafa, que por ejemplo puede llegar a medir 10 metros de largo, 10 metros de largo. ¿Qué es 10 metros? Una casa de 3 pisos, de 3 pisos de esa altura puede ser la célula nerviosa de una jirafa. Imagínate, por eso que viaja la información rapidísimo del cerebro hacia la pata y de las patas al cerebro. El impulso nervioso más o menos tiene una velocidad de 120 metros por segundo. Recorre en un segundo 120 metros. Entonces es rapidísimo. Entonces las células nerviosas presentan longitud y el circuito va a viajar rapidito. En una ballena podría llegar a medir esto 20 metros, chicos. 20 metros. Muy bien, ahora sí, veamos lo que es la clasificación de las células. La célula procariota, que la puedes ver por acá, y la célula eucariota. He hecho un dibujito yo acá en la pizarra, en el PowerPoint, ¿sí? Para poder detallarte las partes. Mira, acá a los lados va a aparecer las cosas que tienen de diferente. Y al centro voy a poner lo que tienen en común, ¿sí? Empecemos con la célula procariota. La célula procariota presenta cápsula, que va a evitar la deshidratación y la fagocitosis.
Hay que recordar que los organismos procariotas, que son unicelulares, tienen esta cápsula ¿para qué? Para que cuando uno de estos organismos caiga en el suelo, debido a que no tienen piecitos para desplazarse, el calor no los deshidrate. Y cuando algún organismo los consuma, en su interior no sean fagocitados, no sean digeridos. Entonces va a presentar una cápsula que es una estructura de protección. Lo otro que van a presentar es ADN circular desnudo. Hay que recordar que la principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota es la presencia de núcleo. En la célula procariota no hay núcleo. Entonces el ADN, que tiene forma circular, así está todo enredado, pero tiene forma circular, está desnudo. ¿Por qué? Porque no hay ningún núcleo que lo proteja. Entonces por eso se dice ADN circular desnudo. Esto solo forma un cromosoma y no tiene histonas. ¿Qué son las histonas? Son proteínas que se encargan de enrollar al ADN, ¿sí? Luego la otra estructura que van a presentar es el mesosoma, ¿sí? El mesosoma. ¿Qué es el mesosoma? Es el repliegue de la membrana celular. La membrana celular se va a replegar y va a formar esta estructura que se llama mesosoma, que es la que le permite a la célula bacteriana realizar la respiración, ¿sí? Luego tiene los flagelos, que en el caso de algunas células eucariotas también lo presentan, y este le permite realizar la locomoción, ¿sí? Poder desplazarse. Ahora vamos con la diferencia de la célula eucariota. La célula eucariota presenta núcleo, ¿sí? A diferencia de la célula procariota presenta núcleo, y este núcleo tiene ADN, y este ADN está asociado a histonas, que son las proteínas que lo enrollan, lo compactan y lo meten dentro del núcleo, por eso que no se puede ver. Y va a estar envuelto por una estructura que se llama carioteca. Eso es a nivel de la célula eucariota. Recuerda, la procariota no tiene núcleo, la eucariota sí tiene núcleo. Después va a haber un sistema de endomembranas, que son membranas internas, que está formado por la carioteca, por el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso y el complejo de Golgi. Este sistema de membranas internas solo lo presenta la célula eucariota, no lo presenta la célula procariota. Y lo otro que presentan son las organelas, que es como los órganos internos que tenemos nosotros. A nivel de la célula van a ser llamados organelas. Tienes casos como la vacuola, el cloroplasto, la mitocondria, el lisosoma, cada uno con una función diferente, ¿no? La vacuola, almacenamiento, el cloroplasto permite la realización de la fotosíntesis, la mitocondria, la función de la respiración celular, y los lisosomas, por ejemplo, en la digestión celular. Entonces, estas estructuras, núcleo, sistema de endomembranas y organelas, además se podría mencionar al citoesqueleto, son estructuras que solo tiene la célula eucariota y que la célula procariota no presenta. La célula procariota no presenta núcleo, no presenta sistema de endomembranas ni organelas, ¿sí? El mesosoma sí, el mesosoma, que es un repliegue, una invaginación de la membrana celular, es típico de la célula procariota, no lo tiene la eucariota. Ahí tienes algunas diferencias. Ahora vamos con lo que tienen en común. Primero tienen pared celular. Ambos tipos de células tienen pared celular. La célula procariota y la eucariota. ¿Sí? En el caso de la pared celular de las arqueobacterias, que es un tipo de célula procariota, su contenido de esta pared celular o quien lo forma va a ser llamado pseudomureína o pseudopeptidoglicano. Es el componente de la pared celular de las arqueobacterias, que es un tipo de célula procariota. En el caso de las bacterias, que también es otro tipo de célula procariota, su pared celular va a estar formado por mureína o peptidoglicano. Mureína o peptidoglicano. En el caso de las plantas y las algas, que ya son células eucariotas, van a presentar su pared celular hecha de celulosa. En el caso de los hongos, de las células, que también es otro tipo de célula eucariota, su pared celular está hecha de quitina. Los animales y los protozoarios, que también son tipo de célula eucariota, no presentan pared celular, ¿sí? Por eso te decía que pared celular presentan las procariotas y las eucariotas, en su mayoría. En las eucariotas hay dos que no presentan pared, recordemos, ¿sí? Entonces, luego el otro componente es la membrana celular, que ya te había dado un datito acá, que se replegaba o invaginaba y formaba el mesosoma, que es una estructura que solo tiene la célula procariota. La idea es que haga respiración celular o genere energía. ¿Y quién lo hace en la eucariota? La mitocondria, ya por si acaso. La otra estructura que tienen en común es el citoplasma, que es el contenido interno de la célula, donde se realizan la mayor cantidad de actividades celulares. Y lo otro que tienen en común es el ribosoma, que es un organoide que va a permitir la síntesis de proteínas.
Este organoide se va a diferenciar entre los procariotas y los eucariotas debido a su nombre. Mira, en la procariota tiene dos subunidades. Una subunidad que se llama 30S y una subunidad menor. Y una subunidad mayor que se llama 50S. Cuando estas dos se ensamblan, se forma una estructura que se llama 70S. No estoy sumando, sino que a la hora que se ensambla hay repetición de unidades y se forma la estructura llamando 70S. Por eso que el ribosoma de los procariotas se llama 70S. La S significa unidades de sedimentación, por si acaso. En las eucariotas, la subunidad menor es de 40 y la subunidad mayor es de 60 y se forma el ribosoma llamado 80S. Acá hay 20 unidades de repetición a la hora del ensamble y se forma el ribosoma 80S. Recuerda, ribosoma de los procariotas 70S, ribosoma de los eucariotas 80S. ¿Qué función tiene el ribosoma? La síntesis de proteínas. Ellos son los que forman las proteínas, ¿sí? Vitales. Ahora, capaz hay dudas de quiénes son células procariotas. Recuerda, células procariotas son las arqueobacterias, las cianobacterias, que también son llamadas algas verdeazules, y las bacterias. Recuerda, células procariotas son las arqueobacterias, que son las bacterias extremas, son bacterias muy antiguas, muy poco evolucionadas, que se encuentran en lugares extremos. En el Mar Muerto, por ejemplo, vas a encontrar arqueobacterias, una arqueobacteria que se llama halobacteria, las cianobacterias, que son las algas verdeazules, y las bacterias. Estos son los que tienen célula procariota. ¿Y quiénes tienen célula eucariota? Los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Nosotros presentamos células eucariotas. Como te darás cuenta, no he mencionado el virus, porque los virus no presentan célula. No caigas en ese tipo de preguntas. ¿Qué tipo de célula tiene el virus? ¿Procariota o eucariota? Ninguno. Porque solo célula tienen los seres vivos. Y los virus no son considerados seres vivos. Recuerda eso, ¿sí? Entonces recuerda, cuando vas a repasar del cuadrito, los lados que estoy señalando, estos lados son las cosas que tienen en diferente la célula procariota con la célula eucariota. Y la parte central es lo que tienen en común, ¿sí? En común. Bueno, chicos, en esta semanita la tarea va a ser esta hojita, te la van a enviar, ¿sí? Y luego la resuelves, la revisas y la envías para que sea corregida. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, y terminó el tema. Espero que te haya gustado, ¿sí? Nos vemos ya la próxima semana. Te mando un abrazo a la distancia y recordemos mantenernos resguardados en nuestras casas, ¿sí? Muy bien, chicos, todavía quedémonos en casa. Muy bien, nos vemos.